Este podcast fue originalmente grabado en inglés, traducido al árabe, español y francés, y vuelto a grabar en cada uno de sus idiomas con la ayuda de actores de voz. Gracias por escuchar, sigan en sintonía. La forma en que nos alimentamos, la forma en que utilizamos nuestro planeta para la producción de alimentos y la forma en que compartimos y comercializamos los alimentos tienen enormes implicaciones tanto para las personas como para el planeta. Y por eso al mismo tiempo los sistemas alimentarios son también naturalmente un punto de apoyo clave para superar esos problemas si los abordamos de forma holística. Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de nuestra serie Los Podcasts de GHW. GHW u Observatorio Global en Salud es la publicación principal de un movimiento para la salud de los pueblos escrita conjuntamente con organizaciones asociadas. En el año 2022, el MSP sacó la sexta edición en colaboración con organizaciones de todo el mundo: MEDAC, Red del Tercer Mundo, Health Poverty Action, Médico International, Alames, Viva Salud y Sama. El libro ha sido publicado por Bloomsbury. Estos podcasts han contado con el apoyo financiero de Rosa Luxemburg Stiftung y estarán disponibles en 4 idiomas: inglés, árabe, francés y español. En el podcast de hoy vamos a hablar de la seguridad alimentaria, más concretamente de cómo transformar los sistemas alimentarios para una sociedad más sana. El reciente índice global del hambre muestra que un gran número de personas pasan hambre, mientras que al mismo tiempo una enorme cantidad de alimentos se desperdicia cada día por razones sistemáticas. Por supuesto, el hambre es solo un indicador cuando hablamos de seguridad alimentaria, pero en otros parámetros también estamos en una situación lamentable. Soy Jyotsna Sain, periodista especializada en salud con sede en la India. Me acompañan 3 fabulosos activistas y miembros de la sociedad civil que han seguido de cerca las cuestiones de seguridad alimentaria. Los 3 participan en el mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas, CSIPM, para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA, de la ONU. Mi primera pregunta es para Charlotte Dreger, responsable de políticas y promoción de sistemas alimentarios sostenibles en FIAN International. Charlotte, ¿a qué nos referimos cuando nos hablamos de los sistemas alimentarios y a qué viene este artículo del Observatorio Global en Salud? Muchas gracias por la pregunta. Sí, los sistemas alimentarios constituyen realmente el núcleo de los problemas interrelacionados de la salud, los medios de vida, la justicia y el cambio climático. Porque la forma en que nos alimentamos, la forma en que utilizamos nuestro planeta para la producción de alimentos y la forma en que compartimos y comercializamos con los alimentos tienen enormes implicaciones tanto para las personas como para el planeta. Y por lo tanto, al mismo tiempo, los sistemas alimentarios son, por supuesto, también un alimento clave para superar esos múltiples problemas si los tratamos de forma holística. Entendemos los sistemas alimentarios como el conjunto de personas y recursos, lugares, relaciones, prácticas y políticas relacionadas con alimentos. Así que no consideramos los sistemas alimentarios solo como una cadena de valor lineal que va de la producción a la consumación, sino como un conjunto complejo de interacciones y sus efectos. Y si abordamos los sistemas alimentarios de forma holística, es necesario coordinar muchos ámbitos políticos diferentes desde la agricultura, la salud, el transporte, la economía. Y es necesario tratar los factores estructurales de la inseguridad alimentaria de la gente. Por ejemplo, las asimetrías de poder. Hay muchos sistemas alimentarios diferentes en el mundo, pero en los últimos 60 o 70 años, unos cuantos agentes poderosos han presionado para que se estandaricen los sistemas alimentarios en todas las regiones. Y nos referimos al sistema alimentario dominante como resultado de este proceso de estandarización, que es un sistema alimentario que se basa en el modelo de producción agroindustrial que consiste en cadenas de valor cada vez más globalizadas, respaldado por acuerdos internacionales de comercio e inversión liberalizados y que consideran los alimentos como un objeto de venta, como una mercancía y no como un derecho humano. Y el crecimiento de este sistema alimentario dominante va de la mano de la concentración empresarial y funciona en interés de unos pocos países poderosos y de grandes empresas. Y al mismo tiempo, este sistema alimentario dominante también está marginando otros sistemas alimentarios existentes que son mucho más sostenibles y justos, como los sistemas alimentarios campesinos y autóctonos. La situación, como has dicho, es realmente alarmante y debe ser tratada con urgencia. El hambre está aumentando drásticamente,
especialmente desde la pandemia. Las desigualdades en el acceso a los alimentos y también en el acceso a los medios de producción de alimentos como la tierra y el agua están aumentando. Hay muchos problemas de salud relacionados con la malnutrición. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas y la diabetes, que también está asociada a la obesidad. Y eso causa un inmenso sufrimiento y también altos costes para la sociedad. Y por supuesto, también la producción industrial de alimentos provoca una rápida disminución de la biodiversidad y también contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que hay muchas conexiones entre la alimentación y la salud de las personas y la salud del planeta. Por eso es importante hablar de los sistemas alimentarios en esta edición de Global Health Watch. Y como el foco de atención también estaba en la pandemia, también nos ocupamos de este tema en el capítulo porque también tiene mucha relación con los sistemas alimentarios. Por un lado, el propio origen de la pandemia está relacionado con ello, ya que el cambio climático y la pérdida de hábitat de las especies a nivel mundial es un factor clave para el desarrollo de enfermedades zoonóticas como el COVID-19. Y por otro lado, también durante la pandemia vimos que hubo un claro impulso para afianzar el status quo del sistema alimentario dominante de las asimetrías de poder. Realmente parecía que la propiedad de muchos gobiernos era salvar los flujos de mercancías y no las vidas. La distribución de alimentos a nivel local y rural se vio a menudo marginada, mientras que los supermercados se mantuvieron abiertos y muchas empresas también aprovecharon la situación para vender sus supuestos productos seguros, que a menudo son productos ultraprocesados y comestibles que no son saludables. Y también las medidas de control para contener la pandemia afectaron seriamente los ingresos y los medios de vida de los trabajadores agrícolas y pusieron de manifiesto lo inadecuadas que son las condiciones de vida y de trabajo de muchos trabajadores del sector alimentario. Y al mismo tiempo, también la pandemia demostró que nuestra producción ecológica de alimentos era mucho más flexible, que no dependía de factores externos. De hecho, estaba alimentando a la población local en muchos lugares y también muchas comunidades fueron muy creativas a la hora de adaptarse a la situación con acciones e intercambios solidarios organizados por ellos mismos, pero a menudo carecían de apoyo gubernamental para ello. Mi siguiente pregunta es para Magdalena Ackerman, que es responsable de la política de sistemas alimentarios en la Sociedad para el Desarrollo Internacional. Como nos ha dicho Charlotte, por un lado, la corporativización de los alimentos ha destruido muchas formas de sistemas alimentarios y por otro lado, está dando lugar a innumerables peligros para la salud. ¿Puede darnos una idea de lo que están haciendo los activistas para cambiar esta situación tan lamentable? Bueno, por supuesto. El trabajo y la implicación de nuestras organizaciones se han dado a muchos niveles, empezando por los propios territorios para transformar los sistemas alimentarios, pero también en el ámbito nacional y regional, y también en el global. Concentradamente en el nivel global, desde el 2019 hasta el 2021, nuestras organizaciones, junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, han estado participando en un proceso de convergencia de políticas dentro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, del que se ha hablado en la introducción, el CSA. Este proceso de convergencia de políticas tenía el objetivo de desarrollar directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición. Así que a través del CSIPM, el mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas, hemos estado participando activamente en este proceso de convergencia de políticas para presentar las perspectivas de los productos de alimento a pequeña escala, los consumidores, los pueblos indígenas, los pastores, los pescadores, las mujeres, los jóvenes, las personas que viven bajo la inseguridad alimentaria urbana, los sin tierra y por último los trabajadores agrícolas y alimentarios. Y como el CSIPM, una de las prioridades de este proceso de convergencia política era tener un documento del CSA con recomendaciones que tuvieran una comprensión sistemática sobre cómo transformar profundamente los sistemas alimentarios que actualmente están dominados por esta agenda dirigida por las empresas de la que hablaba Charlotte. Así que para que nosotros, en tanto que CSIPM, tuviéramos un documento guía que informase nuestra participación en este proceso de convergencia política, decidimos desarrollar en paralelo a este proceso un documento de visión sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, es decir, nuestro propio documento de visión independiente para transformar los sistemas alimentarios. Este proceso para desarrollar este documento de visión
Se hizo a través de nuestro proceso de consultas autónomo y participativo con todas las circunscripciones y todas las regiones que participan en el mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas. El documento final de la visión del CSIPM sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, que se puede encontrar en línea en el sitio web del CSIPM. El documento de visión terminó siendo un documento extremadamente relevante. En primer lugar, porque estableció este camino de transformación hacia un sistema alimentario con todas las interacciones relevantes que no se mencionan en su intervención justo antes. Así que estableció este camino para servir de manera justa e equitativa. El buen vivir de nosotros mismos, de las personas, pero también de la Madre Tierra. Así que este fue uno de los principales resultados del documento de visión. El otro papel fundamental que este documento de visión ha desempeñado y sigue desempeñando para nosotros como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales es ofrecer la orientación necesaria para este entendimiento sistémico. Esto se debe a que las directrices voluntarias finales del CSA, que fueron aprobadas por los Estados miembros, terminaron siendo un documento que no era suficiente para la transformación del sistema alimentario que necesitamos urgentemente. Y el CSIPM ha evaluado críticamente este proceso de la CSA por no tener el resultado que necesitamos desesperadamente con las cifras del hambre aumentando. Así que el documento de la visión del CSIPM al final es el documento que estamos difundiendo activamente porque establece de manera muy completa cómo hacer frente a las diferentes interacciones para transformar los sistemas alimentarios. Por último, lo que puedo decir sobre este documento de visión es que también sirvió como instrumento central para nuestra movilización contra la cumbre del sistema alimentario de la ONU del año pasado, que para las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales que participaron en el mecanismo fue visto como una cristalización a nivel de la ONU de la agenda liderada por las empresas dentro de los sistemas alimentarios y al mismo tiempo abordando la toma de decisiones políticas. Así que el documento de visión terminó siendo un importante documento guía para nuestro posicionamiento mientras nos movilizábamos contra la cumbre del sistema alimentario de la ONU. Están escuchando los podcasts de GHW. Hoy hablamos de las deficiencias de los sistemas alimentarios industriales y de cuál es la salida. Soy Yotzna Sain, periodista especializada en salud, y me acompañan los activistas del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas, CSIPM. Me dirijo ahora con Isabel Álvarez Bispo, presidencia de Urgency, una organización con sede en España. Isabel, nuestro debate hasta ahora nos lleva a una pregunta clara. A la luz del escenario actual, ¿cuál es el camino a seguir para la transformación de los sistemas alimentarios? Cuando pensamos en el camino para los sistemas alimentarios transformadores que necesitamos, por supuesto tenemos este documento de visión del que hablaba Magdalena, pero creemos que el camino debe basarse en el reconocimiento y el cumplimiento del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas, y por supuesto de todos los demás derechos humanos que están interrelacionados con este derecho. Las soluciones en el camino de la transformación que necesitamos deben fomentar la soberanía, preservar el medio ambiente y los conocimientos tradicionales y, por supuesto, proteger nuestra biodiversidad y fortalecer la producción sostenible de alimentos de los pequeños agricultores. Y también pensamos que las dietas tienen que ser consideradas un asunto de interés público, porque creemos que las dietas son la conexión entre los alimentos, las sociedades sanas, la cultura y el medio ambiente. Así que creemos que no podemos considerar las dietas como algo separado del resto de la cadena. Tenemos que ver, como dijeron Charlotte y Magdalena antes, tenemos que ver nuestra comida desde la semilla hasta el plato y también ver las diferentes desigualdades en la relación entre las diferentes dimensiones y cuáles son las mejores maneras de construir nuevas realidades. Y para ello necesitamos un enfoque holístico y también crear nuevos escenarios y nuevos espacios. Desgraciadamente, no estamos viendo este tipo de planteamientos por parte de los gobiernos o de algunas empresas.
Veamos cómo están creando u ofreciéndonos alguna solución falsa que podemos decir, como la digitalización de la agricultura o los alimentos reformulados y fortificados para las dietas. Para nosotros estas soluciones no son reales. Por ejemplo, para el caso de la digitalización, no es una necesidad real que podamos tener. La gente y los agricultores tienen el conocimiento, tienen las herramientas para alimentar el mundo, también tienen la tecnología que necesitan. Pero el punto con estas propuestas es, ¿para quién son reales o realmente alimentan a la gente o el interés de algunas corporaciones? Sabemos que estamos en una crisis energética y tenemos que afianzar los modelos que son más sostenibles y los modelos que necesitan menos energía para la producción de alimentos. Y estos no son los que se basan en la utilización. Y esto no es posible desde hace mucho tiempo. Necesitamos más soluciones basadas en el acceso a la tierra, al agua, a los objetivos comunes que necesitamos para nuestra producción sostenible. Así que, y es lo mismo cuando miramos, por ejemplo, a las dietas, porque vemos están reformuladas en narrativas de alimentos enriquecidos y es lo mismo que la digitalización. No son una solución real. Tenemos que plantearnos, por ejemplo, por qué la gente consume alimentos ultraprocesados, cómo garantizar el derecho a una alimentación adecuada. La cuestión es que para algunas personas, por ejemplo, es más barato y más accesible y usan alimentos ultraprocesados y es un problema real que es necesario abordar desde las políticas públicas, no solo cambiando la composición de los alimentos, sino destacando las decisiones de los consumidores. Así pues, se trata de una perspectiva ecológica que incluye diferentes aspectos como la justicia social, la conservación de la biodiversidad, la defensa de los campesinos y las zonas rurales o la vinculación de los alimentos con los territorios. Así que todos estos elementos forman parte de este documento de visión que ha mencionado Magdalena. Y como dijo Charlotte antes, este modelo ha demostrado durante la pandemia que no puede ser la respuesta, la verdadera respuesta para múltiples crisis. Y porque durante la pandemia vimos cómo nuestras producciones ecológicas estaban a disposición de la gente. Se organizaron múltiples iniciativas para alimentar a la gente durante la pandemia porque este modelo es autónomo y no depende de los mercados globales. Así que, por ejemplo, durante crisis tienen más posibilidades de responder y adaptarse. Así que esta es una solución real. Y el último punto que creo que es importante y teniendo en cuenta la última parte de lo que estaba diciendo es que el modelo de gobierno no sabe solo lo que necesitamos para estos sistemas alimentarios transformadores porque para otros sistemas alimentarios necesitamos uno verdadero inclusivo, espacios participativos para la gobernanza. Es importante reconocer, respetar y apoyar la autoorganización y la autonomía de los movimientos y los colectivos son contribuyentes clave para la elaboración de las políticas de sistemas alimentarios. Y también es importante la adopción de medidas de seguridad para proteger estos espacios contra un conflicto de intereses. Porque, por ejemplo, ¿para qué sirve desde nuestra perspectiva este sistema alimentario? Una parte del problema es ¿por qué estábamos en contra de este espacio? Así que sí, creo que esta es más o menos nuestra visión de las soluciones y para nosotros siempre una pregunta clave cuando tenemos algunas propuestas es ¿a quién estamos alimentando con cada propuesta? Así que sí, gracias. Gracias Charlotte, Magdalena e Isabel por vuestro tiempo y vuestras ideas. La introducción del libro está disponible gratuitamente en inglés, español, francés, árabe, portugués, alemán e italiano en el sitio web de PHM, www.phmovement.org. El libro completo estará disponible de forma gratuita en el mismo sitio web a partir de principios de 2023. Si quieren tener el ejemplar impreso, pónganse en contacto con su círculo local de PHM o cómprenlo en bloomsbury.com, que es bloomsbury.com con un descuento utilizando el código GHW625. Pueden encontrar todos los detalles de todos los podcasts en los sitios web de PHM y People's Dispatch. Así que, queridos oyentes, seguid atentos a los próximos episodios. ¡Hasta pronto!